Un saludo para todos los amigos del portal Gestionando Negocios. Estamos transmitiendo en vivo por nuestras diferentes plataformas. Estamos presentes en Facebook, estamos presentes en TikTok, en YouTube y también estamos compartiendo el enlace en vivo por nuestro grupo de WhatsApp con más de 700 contadores que están a la expectativa de este conversatorio que va a ser de mucho beneficio para toda la comunidad contable en Lima, en Perú y a nivel, señores, internacional. Les comento que tenemos seguidores de diferentes países de la región. Estamos con un plantel de lujo, señores. Tenemos acá a Óscar Díaz Becerra, aquí a mi izquierda, de corbata de color rojo, no sé por qué, de color morado, perdón. Morado. No sé por qué de morado, pero por algo. Para el mes del Señor de los Milagros. Tengo a mi lado izquierda a Óscar Díaz Becerra, quien es actual director de la maestría en contabilidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha sido decano en la Facultad de Ciencias Contables de la misma casa de estudio y también ha sido miembro del Consejo Normativo de Contabilidad. Tengo acá a mi derecha a dos invitados de lujo también. Tengo a Mario Alfaro Luperdi. Él es actual gerente de auditoría en BDO. Él es presidente del Comité NIF de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Y también a otro invitado de lujo, Óscar Falconi Panana. Él es socio de Falconi Asociados y también es miembro titular de la DON 1 de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Como ustedes pueden ver, estimados amigos, tenemos un plantel de lujo y también lo invitamos a participar con sus preguntas y comentarios, que tendremos un espacio para poder leer sus comentarios y preguntas, y aquí nuestro plantel de lujo va a dar respuesta en la medida que lo hagamos de manera muy dinámica y el tiempo nos apremia. Muy bien. Estimados señores, agradecería que nosotros nos miremos. Aquí la cámara de apoyo ya está asistiéndonos a cada uno de nosotros. Yo no cuento con la experiencia que ustedes tienen. Para mí es un honor estar con todos ustedes. Sin embargo, yo tengo una preocupación. ¿Mi preocupación cuál es? Desde pregrado he estudiado que existe la Ley General de Sociedades, el famoso artículo 224. En ese artículo 223, me corrijo, 223 de la Ley General de Sociedades, hay un artículo que tiene rango de ley. O sea, no estamos hablando de una resolución de SUNAT, del Consejo Normativo de Contabilidad, sino es una norma que tiene rango de ley. Y desde pregrado me enseñaron a mí que las empresas tienen la obligación de aplicar los principios contables generalmente aceptados, según la norma que le he mencionado, y después se publica una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad que precisa que aquellos principios contables son las normas internacionales de información financiera que son aprobadas, no oficializadas, aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Se han ido promulgando, publicando resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad que aprueba las versiones que se van actualizando de las NIF plenas, de las NIF para las pymes. En el año 2023, ya a partir del 2024, está vigente la norma peruana de información financiera para las microempresas. O sea, tenemos un marco normativo, pero yo quisiera saber, y toda la comunidad también, si existe realmente esa obligación latente en las empresas o únicamente está en una normativa que una minoría de empresas lo aplican y la gran mayoría desconoce, o por los costos que se incurren en la adopción e implementación lo desconocen o no lo aplican, ¿no? Y para ello tenemos nosotros la participación de Óscar Díaz Becerra, quien por 4 a 5 minutos nos va a contar o va a desarrollar el tema Historia de la adopción de las NIF en el Perú. Después sigue Mario Alfaro Luperdi, los beneficios de la aplicación de las NIF. Y finalizamos con el eje temático, dificultades y críticas acerca de la adopción de las NIF por parte de Óscar Falconi Panana. Adelante, doctor. Muchas gracias, Juan. En primer lugar, agradecerte por la invitación para poder compartir estos temas que son muy importantes y no solamente con destacados profesionales, sino amigos también, ¿no? Entonces, has hecho mención a algunos hitos importantes. Yo me iría mucho más atrás todavía, a la década de los 80, cuando los
congresos nacionales de contadores públicos del Perú traducían incluso las normas, las discutían y recomendaban su aplicación. ¿Por qué recomendaban? Porque el gremio profesional en nuestro país no tiene facultades legales para regular, normar el tema contable. Entonces esos años 86, 88 y 90, en 3 tramos se aprueban diversas NICs en ese momento y se recomienda su adopción en el Perú. Año 94 se publica una resolución del Consejo Normativo, no recuerdo ahorita el número, en la cual, haciendo referencia justamente, y todavía dicen, ¿no?, habiéndose aprobado en sendos congresos de contadores públicos la adopción de las NIC, y por el proceso de globalización se decide oficializar, ¿no?, porque es el término que has hecho incidencia, así sería, oficializar las NIC para su aplicación en el Perú. Pero era una resolución, no tenía, digamos, el rango de ley. Lamentablemente en nuestro país y en la región las cosas se hacen cuando te obligan y cuando hay alguna sanción. No debería ser. Y ya en el año 98 se publica la Ley General de Sociedades 97 y entra en vigencia en el año 98. Ese artículo 223 también cuestionado porque el artículo dice que deben aplicarse los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Y lamentablemente el Perú no ha tenido un marco normativo. No hay ninguna norma, ni siquiera por la parte del ámbito gremial o por el ámbito legal, que establezca ese conjunto de PCGAs. Y ahí es que el año siguiente el Consejo Normativo, a raíz de esta discusión que se dio como 6-7 meses, publica la resolución 00594 que aclara que los PCGA son las NICs y otras normas supletorias de órganos normativos y reguladores, supervisados y reguladores, lo que menciona, ¿sí? Y el debate se acrecienta, porque una resolución no puede, digamos, hacer una aclaración o una enmienda, no una aclaración de una ley. Ha sido muy cuestionado por abogados, sobre todo tributaristas, y bueno, eso es lo que teníamos, ¿no? Es lo que teníamos, y realmente, hablamos del año 98, no había realmente un esquema normativo que estableciera realmente o evidenciara que se estaban aplicando las NICs. Año 2000 se elimina la obligación en esa época de lo que era CONACET, de que las empresas presenten sus estados financieros auditados según niveles, ¿no? O sea, a partir de un determinado nivel de ingresos o activos, auditados, y los otros sin auditar. Que con sus deficiencias o no, pero era, digamos, una obligación que había, ¿no? Se elimina por un tema de sobrecostos, y de ahí ya nadie presenta, salvo las que presentaban información a CONACET. Eso fue a partir del año 2000. Y en el año 2011, bueno, y venía el tema del Consejo Normativo, bien como mencionado, seguía el tema de oficialización de algunas versiones de la norma, muy lento, un proceso muy lento. El Consejo Normativo se reunía 1 o 2 veces al año y se oficializaban las nuevas versiones, ¿no? Pero se oficializaban en forma tardía. Entonces viene el tema del 2011, la Ley 29720, con el famoso artículo 5 que establecía de que todas las empresas, no solamente las supervisadas, tenían que presentar estados financieros auditados sobre la base de las NIF. Esto generó un cambio, hubo mucha presión por el lado de la SMB, pero también una forma que ha sido cuestionada, que ha sido irregular, porque el proyecto no tenía ese artículo. Cuando se discute el proyecto de la Ley 29720 no estaba el artículo 5. Llega a debate y en el Congreso aparece ese artículo y lo aprueban, ¿no? Entonces eso cuestionó una serie de malestares y un conjunto de lobbies emprendidos principalmente por los gremios, Sociedad de Industrias, Cámara de Comercio, y se trajeron abajo el artículo, ¿no? El artículo 5 con el tema de que se estaba atentando contra el secreto bancario y otras cosas más, ¿no? Tema tributario, y se declara ese artículo inconstitucional. Pero no solamente se declara el tema inconstitucional, sino que muchos empiezan a decir, no, ya no son obligatorias las NIF. O sea, genera más confusión todavía, que eso no era el acuerdo del Tribunal Constitucional. El acuerdo era que declaraba inconstitucional la aplicación de ese artículo, que era que se presente estados financieros auditados bajo NIF, no que se declarara inconstitucional. Y para ir terminando, ya en el año 22-23, con el decreto legislativo 1525, se hacen algunas modificaciones al Sistema Nacional de Contabilidad, y ahí queda zanjado todo este tema, porque ahí se establece explícitamente que las empresas del sector público deben preparar información financiera en función a las NIC SP y las empresas del sector privado en función
a las NIF, ¿no? Entonces ya ahí no hay tema de discusión y es un tema de seguir adelante, ¿no? Muy al margen de los problemas que se dan en el camino. Perfecto, Oscar. Quisiera dar el parte a Mario, un complemento, alguna pregunta, por favor. Sí, bueno, complementando lo que ha hecho Oscar, el Consejo Normativo ha tenido una participación muy activa en los últimos años, con reuniones incluso ya ahora mensuales, distinto a como se manejaban antes, y lo cual nos ha permitido un poco alinearnos a los estándares internacionales, ¿no? Hoy la diferencia que puede haber entre la norma emitida por IASB y la aprobación acá en Perú es cuestión de un tema de meses, solo por un tema de traducción, porque obviamente la norma original viene en inglés, y lo que demora la traducción es lo que demora también el proceso que se apruebe acá la norma en el Perú. Entonces, creo que hemos avanzado en ese sentido de estar muy alineados a las normas que se aprueban a nivel internacional. Muy bien, gracias. Oscar, ¿algún comentario o pregunta? No, sí, Oscar claro. Díaz? Felicitarte, Tocayo, has hecho un resumen en corto Veloz. tiempo de toda una trayectoria de las normas. Sin embargo, hay que precisar algunos temas. Por ejemplo, las entidades que están bajo el paraguas de la supervisión de la SMV están obligadas a aplicar las normas internacionales de información financiera, las internacionales. Entonces, ellos automáticamente sale una norma y están obligadas a aplicar ello. Entonces, eso es algo importante que hay que resaltar también. Y hay otro aspecto importante a resaltar. ¿Cuántas empresas tiene el Perú? El 80% o el 90% de empresas son microempresas que deben aplicar de acuerdo a lo que acabas de mencionar, ese umbral que ha establecido el Consejo Normativo de Contabilidad. El 90% de esas empresas son medianas y pequeñas empresas. Vale decir que deben aplicar las normas internacionales de información financiera para pymes. Pregunta, ¿la academia enseña las NIF para pymes? No lo sabemos, lo vamos a conversar ahora. Entonces creo que es un foco importante en el cual nosotros debemos concentrarnos y ayudar al gremio empresarial a clarificar todas estas, entre comillas, vacíos, porque hay que difundir. Lo importante aquí es que ya están dadas las reglas de juego. ¿Se aplican las NIF sí o sí? No hay vuelta para atrás. Ahora, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Creo que es lo que tenemos que discutir y vamos a conversar al respecto de ello. No sé si está de acuerdo, ¿no? Okay. Sí, hay algunas cosas que están, creo, relacionadas con otras de las preguntas. Entonces, solamente, en primer lugar, claro, este tema de la SMB del 2011, y es público, ¿no? Es un tema por fricciones entre la SMB con su representante en el Consejo Normativo en esa época y la lentitud que les dije que había en el Consejo Normativo, que cambia tremendamente a partir del 2020 cuando asume el cargo de presidente del Consejo Normativo Oscar Núñez, y desaparece eso de una reunión al año, ¿no? O sea, y empezamos con reuniones mensuales, que me pareció excelente porque se ha podido avanzar con muchos de los proyectos, ¿no? Este tema de la norma peruana para microempresas, los umbrales, porque había desorden, la desaparición del término de oficialización, que no sabemos de dónde salió, a quién se le ocurrió, es la única norma en el Perú que establece temas de oficialización, ¿sí? Y el tema, digamos, ahí en el camino de evidencia de preparación de información financiera, esa norma, ese artículo de la 29720 fue muy bueno. Yo pedí, a través de la ley de transparencia, pedí la información a la SMB de lo que se había presentado por el 2012, 13 y 14, para preparar una investigación. Cuando ya tenía todos los datos instrumentalizados, sale la inconstitucionalidad. Y había evidencia de empresas que sí se empezaron a alinear. ¿Sí? Y hay mucho ahí para conversar, pero el tiempo no nos da. Así es. Estimado Oscar, antes de dar el pase a Mario, se ha hecho mención de la publicación del artículo 5 de la ley 29720 en el año 2011, ¿no? Que de manera mandatoria aplicas NIF, audita estados financieros o sanción. ¿Crees tú que se debería discutir o replantear una nueva normativa similar?
Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que acá las cosas funcionan lamentablemente a través y digámoslo así, de una forma objetiva, que no se malentienda, a través de lobbies, ¿no? De tener que ir al Congreso, al Legislativo, y conversar y explicarles digamos, cuál es la finalidad de este tipo de normas, ¿no? Lamentablemente ahí hay un candado que hay que ver cómo legalmente pasarlo, porque con lo que se declaró la inconstitucionalidad de ese artículo. Pero sí, o sea, es que esa norma establecía principalmente el tema de presentación de información. Sanciones ya habían, ¿sí? Cuando mencionaste el tema de que las empresas del SMB estaban obligadas a presentar la norma vigente a nivel internacional, que es la misma, sino que vigente a nivel internacional. Y claro, si hoy día sale la norma en inglés, hasta que llega la norma en español y se aprueba, habían meses que demoraban. Entonces, con esas fricciones, la SMB dijo, ¿no? Entonces, derogo el PSG, el Plan Contable General revisado, para las empresas supervisadas, que genera un vacío, y que empiecen a aplicar las NIF, vigentes a nivel internacional. Una forma de presión, ¿no? Y las sanciones ya habían. Y por ahí viene la confusión, y me van a disculpar mis amigos auditores cuando empiezan a decir, a partir del 2011 son obligatorias las NIF. No, ya eran obligatorias desde el año 98. ¿Sí? Lo que está vigente es un esquema de vigencia internacional para las supervisadas, y las sanciones también existían, pero no se aplicaron. Muy bien. ¿Sí? Gracias, Oscar, por tu participación. Aunque me miren mal algunos amigos auditores. Por aquí veo unas miradas. Vamos a dar el pase a Mario. Máximo, Mario, 5 minutos con el tema beneficios de la aplicación de las NIF Perspectiva Peruana. Adelante, por favor. Sí, gracias, Juan. Bueno, primero agradecer por la invitación que nos has hecho para compartir este espacio, ¿no? Como indica Oscar, ¿no? Esta ley 29720 lo que buscó era la transparencia de la información de las empresas, ¿no? Y como lo indica, también se ha derogado el artículo de la presentación, más no todo el cuerpo normativo como tal, por tanto sigue vigente. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que debemos impulsar tanto desde la academia, firmas auditoras, reguladores, es eso, ¿no? Buscar la transparencia de la información. ¿Y cómo la consigo? Obviamente, a través de la aplicación de los marcos contables vigentes. Hoy, por ejemplo, se ha aprobado o se ha emitido a nivel internacional la norma que faltaba, una norma internacional de contabilidad para entidades sin fines de lucro. Creo que con eso se cierra todo el círculo, porque tenemos normas para las grandes empresas, normas para las pequeñas y medianas. Perú tiene su propia norma para microempresas, y ahora con esta norma para las entidades no lucrativas se cierra todo el círculo. Entonces, ¿eso qué va a obligar? A que tanto las empresas como entidades no lucrativas, ¿no?, transparentes su información, ¿no? ¿Y qué debemos buscar nosotros, bueno, en mi caso como firmas auditoras, en la Junta, para ayudar a la implementación de estas normas? Es que se busquen acciones de que se impulsen al cumplimiento de ellos. Se indicó en algún momento, ¿no?, hay que establecer, como dice Oscar, ¿no?, hay que establecer sanciones. Lamentablemente acá en Perú sí, pues si no te sancionan no funcionas, ¿no? Pero también podemos buscar otros mecanismos, y un aliado importante es la banca. Creo que si quien sea micro, pequeño o mediana empresa recurre al banco para pedir un financiamiento. Entonces, deberíamos buscar las estrategias para que sean estas entidades financieras que digan, ok, quieres que te dé financiamiento, tráeme tu estado financiero, pero alineados a los marcos contables, que ya están, que como lo indicó Oscar, ¿no?, cuando está el decreto legislativo 1438 que modifica la ley del Sistema Nacional de Contabilidad y se incorpora el sector privado dentro de la ley, entonces va a ayudar a transparentar la información financiera. Entonces, hay que buscar mecanismos. Las normas existen y las normas se aplican aquí, es la misma norma aquí, en España, en África, en Asia, en cualquier lado van a ser las mismas normas, bueno, salvo con el tema de Estados Unidos que tiene una normativa distinta, pero después se aplican a nivel global, ¿no? Hoy tenemos inversiones de China, ¿no? China está alineado a un marco de IFRS también. Entonces, ¿por qué no buscar? Y como te digo, la banca nos puede ayudar. Nos puede ayudar a ese camino de transparentar la información, de como lo hizo Oscar Falconi. En el Perú, más del 70%, 75% de las empresas son micro y pequeñas empresas. ¿Por qué no encaminarlos al tema de la aplicación del marco de disparar a las pymes? Que como se dice, no se difunde. O sea, vas a cualquier universidad o revisa cualquier sitio de la universidad y vas a encontrar que todas están orientadas a NIC, NIF, ¿no?, interpretaciones. Pocas por ahí hablan del tema de NIF para pymes. Y ahora que tenemos microempresas,
mucho más. Entonces, hay que ayudar a buscar esos mecanismos de acercamiento, tanto desde la academia, en el mundo empresarial, a los marcos que tenemos vigentes. Muy bien, perfecto, Mario. Óscar Falconi, ¿algún comentario o pregunta para Mario? Por Sí, favor. Mario, bueno, hay varias preguntas. Realmente estamos en una fase coyuntural, en un momento, diría yo, fundamental para el país, para la contabilidad, para todas las actividades. Hay un despliegue internacional que está mirando al Perú con ojos diferentes. El puerto de Chancay les ha abierto un abanico de opciones, oportunidades de negocios para todos, y la contabilidad no es ajena a ello, porque donde haya actividad comercial, la contabilidad tiene que estar ahí, tiene que estar de la mano, o sea, eso es algo innegable, está ahí. Ahora tenemos que tener claro qué herramientas tenemos que utilizar. La normatividad está ahí, por eso decía inicialmente en este tema de discusión, de conversación más que de discusión, es propuestas que tenemos que hacer nosotros para que la comunidad de negocios aplique las normas, ¿no? Entonces, ahí lo que decía Mario, mire, tenemos ahí las opciones, están. ¿Cómo podemos hacer? No podemos poner sanciones, pero sí la ley hasta la obligatoriedad, y yo te voy a, no te voy a contradecir, te voy a dar el amén, tocayo. Efectivamente, las normas, desde que salieron las normas internacionales de contabilidad, se aplican en el Perú. Y algo que tenemos que rescatar es ese grupo de profesionales en esa época que tomaban las normas en inglés, ellos las traducían Así es. y las difundían, pero las traducían en un afán, ¿no?, de dar un aporte a la profesión contable. No era lucrativo. Se juntaban, se amanecían, trabajaban, y ponían los ejemplos reales del Perú, de lo que vivían y de determinadas empresas. Eso empezó en el año de 1998, cuando se aprobó las normas internacionales de contabilidad, cuando Harry Benson creó o formó el ISAC, ¿no?, el International Accounting Standard Committee, comité que empezó a emitir las normas internacionales de contabilidad. Eso es un tema importante, porque eso tuvo todo una ola de profesionales que lograron ahí. Entonces, tenemos esas herramientas. Hoy es mucho más fácil la comunicación, tenemos la apertura, tenemos este tema para conversar, discutir. Ahora hay que hacer propuestas de mejora, propuestas de aplicabilidad, propuestas de continuidad, propuestas de mejora para cada uno de los profesionales en su momento. Y es lo que decía Mario, mira, ahí están, no tenemos por qué aplicar sanciones, obligar, la ley ya está ya dada, la obligatoriedad está, no busquemos otra excusa, está ahí. Nosotros los profesionales lo que tenemos que hacer es trabajar con la comunidad de negocio, la academia también, los entes reguladores y fiscalizadores juntos, y buscar ese camino para poder lograr el objetivo, ¿no?, de lo que decía Mario. Perfecto, Óscar Falconi. Quisiera dar el pase a Óscar Díaz de la disertación que ha hecho Mario. ¿Algún comentario o pregunta, por favor? Sí, lo que ha comentado justamente Mario, este tema de la ventaja que podríamos tener si es que tomar a las entidades financieras, a la banca, como un aliado para efecto de que ellos exijan, está bien, quieres un préstamo, o sea, no para la supervisada, sino el resto, ¿no? Entonces, tráeme tus estados financieros bajo el esquema normativo que te corresponde, ¿no? Ni para las pymes o el de la norma peruana para microempresas, ¿no? ¿Sí? Ese es un tema que se conversó justamente en el Consejo Normativo cuando estuvimos viendo el tema del reordenamiento, los umbrales y el anteproyecto de esta norma, porque alguien por ahí insistió, claro, veámoslo con la SUNAT, ¿sí?, que sea a través de la SUNAT, ¿no? Y algunos nos pusimos, ¿no?, porque volvíamos al mismo tema, o sea, el tema de la tributarización de la contabilidad, que va por caminos distintos, ¿no? Incluso ese umbral que se estableció inicialmente, ni para pymes, 3.000 unidades impositivas. ¿Y de dónde salieron las 3.000 unidades impositivas? Claro, fue un esquema tributario que llevó en su momento el representante de la administración tributaria, ¿no? Entonces, que al final genera distorsiones, ¿sí? Entonces, hay mucho por hacer ahí. Son aspectos que se fueron conversando en este tema de reordenamiento durante 2 o 3 años, pero sí, pues, o sea, el tema va a ser que la norma puede estar ahí, también se conversó, ahora aplícala. Y
es un hecho lamentable en Perú y en la región. El tema cultural nos lleva a que lo van a hacer en la medida que los obligues. Necesitamos, hasta que esto cambie, ¿no? Que va a cambiar por otro lado, que lo veremos en otra de los temas que vamos a conversar, ¿sí? Pero mientras tanto tiene que haber un periodo de transición donde tienes que obligar a que las empresas lo hagan, porque el esquema está desde el año 98 y en la práctica no se está dando, ¿no? ¿Ha mejorado? Sí, definitivamente ha ido mejorando, ¿no? Pero hay mucho por hacer todavía ahí. Muy bien, perfecto, estimado Oscar Díaz. Quiero dar el pase a Oscar Falconi, que tiene un eje temático muy interesante, acerca de que qué tan costoso es para una empresa. Sabemos que el 80% es micro, pequeña empresa, la adopción de las NIF. A ver, adelante, por favor. Dificultades y críticas. Voy a empezar de lo que acabas de decir, costoso. La mejora en un proceso productivo no es costo, es inversión. Muy bien. Tenemos que mirarlo desde ese punto de vista, que las entidades invierten, si invierten en la contabilidad, en capacitar a sus profesionales, va a hacer que los plazos se acorten, menos horas extras, menos trabajo. El 15 de enero me estoy yendo de vacaciones a gozar el verano, porque la profesión contable es la única que en el verano no broncea su piel, ¿no? Más bien se palidece. Porque, los auditores. ¿no? Los auditores, los contadores y los académicos también. Entonces, es un tema de inversión, de ordenar. Entonces, hoy los dueños de empresas, la comunidad de negocios siempre ha pensado, no, contabilidad es gasto, no va. Pero hay que plantearlo de una perspectiva diferente. El invertir en el área contable te va a significar 10% más de ingresos, 12% más de rentabilidad en tus inversiones. Eso es la forma de plantear ahora. ¿Por qué? Porque el profesional contable ya no solamente va a ser el que te va a dar los estados financieros, te va a proponer, ¿no?, acciones de mejora, reducir costos en determinados procesos productivos, incorporarte a determinadas líneas de negocio, diversificar tus acciones. Eso es prácticamente el aporte que la profesión contable tiene para dar a la comunidad de negocios. Por eso yo decía en algún momento, tenemos que juntar a la comunidad de negocios, tenemos que juntar a la academia y a los entes reguladores, tenemos que sentarnos, porque el hombre de negocios está esperando también algo importante de la academia. A ver, trabajo de investigación, Oscar, creo que ahí es un tema que tenemos que también fortalecer, que los profesionales de la contabilidad, desde que inician su actividad de formación, tengan ese espíritu de la investigación, pero la investigación real, la investigación de las necesidades de un sector económico, la investigación para hacer que ese sector crezca, para hacerlo competitivo y aportar, a través de la academia, aportar a ese sector económico para que pueda mejorar. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a aportar a la academia para el trabajo de investigación a través de donaciones, a través de financiamiento. Entonces, ahí hay una serie de situaciones que nosotros tenemos que ir mejorando. Y otro aspecto que venía, y lo quería tratar también acá cuando Mario mencionaba el tema de el sistema financiero debe exigir que los estados financieros sean auditados. Y yo estaba haciendo una propuesta, y la vengo haciendo, es, ¿por qué la SUNAT debe estar ahí? En el momento que presentan la declaración jurada, debe ser firmada por un contador público colegiado, hábil. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Nos estamos dando cuenta porque a mí me han llegado notificaciones que yo he firmado una declaración jurada y tengo amigos que les ha llegado. ¿Qué están haciendo? Como no hay un tema de filtro en la SUNAT, entonces están apareciendo los números de los colegiados a diestra y siniestra, y eso no puede ser. Tenemos que nosotros ahí poner nuestra cuota de aporte, decir, señores, la SUNAT tiene que en las declaraciones juradas, ¿no?, como tema mandatorio, que sea un contador público colegiado hábil. Y la habilitación se tiene que dar periódicamente. No es un tema que yo hace 10 años me colegié, nunca apliqué, nunca trabajé en la contabilidad y estoy firmando declaraciones juradas. Eso no es posible. Entonces, aquí hay situaciones que tenemos que ir manejando. El tema financiero, de solicitar que estos estados financieros sean auditados y firmados por un contador igual, público colegiado habilitado, y un auditor que esté también habilitado. La SUNAT tiene que solicitar, y esto tiene que ser en un contexto de trabajar. Tú decías, colega,
Oscar, mencionabas el tema del candado que hay. Yo creo que hay varios candados Sí. que tenemos que, ¿no? Abrirlos y buscar las oportunidades, pero las oportunidades se tienen que mencionar en un aspecto de mejora para la comunidad de negocios, que ellos perciban que esto no es un gasto, sino que esto sea una inversión y que la rentabilidad se va a venir en el futuro, ¿no? Creo que eso es una parte importante y hacer que los empresarios apuesten por la academia, aportando, financiando los trabajos de investigación. Que los empresarios sean patrocinadores de los Así es. trabajos de investigación de la Así es. academia. Así es. Muy bien. Estimado Una Mario, comentario, pregunta a la disertación que ha hecho Oscar Falcone. No, como indica Oscar, ¿no? Lo primero, bueno, en la firma soy uno de los gerentes que ve trabajos de implementación ANIF, ¿no? Y lo primero que nos pregunta el gerente es cuánto me va a costar, ¿no? Es lo primero que ve. Y si ve que el precio es un poco costoso, dijo, no, así no, prefiero quedarme tal cual como estoy, ¿no? No tengo ningún... ¿Cuál es el beneficio? Me dicen, o ¿cuál es el beneficio de adecuarme a ANIF? ¿No? Entonces, yo le hago a veces siempre una pregunta, ¿no? O les pongo un ejemplo. Una empresa tiene un terreno que lo adquirió hace como 20 años, que está ahí y en la contabilidad vale 500 soles. La pregunta es, hoy tu terreno ¿cuánto vale? Me dice, no, que va a valer 500 soles, está en millones de millones. ¿Y eso lo refleja tu contabilidad? No. ¿Qué hace eso? Incrementas el valor de tu terreno, mejoras el patrimonio y puedes ir con un patrimonio un poco más robusto a tocar la puerta del banco, quiero financiamiento. Entonces, tratamos de buscar de una u otra forma los mecanismos de hacerle, abrir el panorama a la gerencia de que esto no es un tema de que cuánto me va a costar o en qué me beneficia, ¿no? Sino que tiene un beneficio sí para la compañía, porque te puede abrir una serie de oportunidades ahora con tantos trabajos, con tantos negocios de fusiones, adquisiciones, inversiones que están viniendo de afuera, te ayudan, ¿no? Hoy, en las últimas propuestas que he presentado de auditoría, me dice, oye, por si acaso, mi empresa, que es una empresa familiar, ya ha sido adquirida por una corporativa de afuera, ¿no? ¿Por qué? Es que, bueno, vieron mi proceso de alineación a NIF, vieron que sinceré cifras, y bueno, ahora sí han venido a tocarme, hoy quiero invertir en tu empresa. Entonces, eso hay que buscar, digamos, la forma de que ellos, o de que ciertos gerentes puedan entender esa parte del negocio, ¿no? Efectivamente. Mejoró la foto. Por favor, estimado Oscar Díaz, un comentario a la disertación o pregunta Sí. a Oscar Falcone. No, más que todo complementar, ¿no? Muy bien. Coincido con lo que han mencionado tanto Oscar como Mario, y empiezo más bien por lo último que ha mencionado Mario, ¿no? Claro, o sea, me pregunta, ¿cuál es el beneficio de alinearme a NIF? ¿No? Porque lo ven como un gasto, no como una inversión. ¿Y qué pasaría si le respondes, bueno, no tanto un beneficio, pero sí hay una sanción? Y probablemente si hubiera esa sanción, seguramente ahí sí lo haría, ¿no? Probablemente. Yo me atrevería a decir que lo harían, que es lamentablemente cómo funciona. Y lo que decía justamente Oscar, que coincido con este tema de que no hay que verlo como un gasto, como un costo, sino que es una inversión. El problema es que la empresa privada no ve todavía la contabilidad como una inversión. Y ese hay que hacer mea culpa. Ese es lo que hemos originado nosotros durante años, ¿sí? Con una contabilidad que lamentablemente ha sido lo que era de su época, ¿no? Una contabilidad mercantilista, un tema de teneduría de libros y un tema tributarizado. Entonces, si hablamos de las micro y pequeñas empresas, yo no necesito contratar a un contador porque yo sé a cómo compro, a cuánto vendo, cuánto gano, ¿sí? Y eso me va a implicar un gasto, ¿no? O sea, no visualizan el beneficio que pueden obtener porque de repente nosotros no se lo estamos transmitiendo, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema también que tenemos que cambiar, la forma en transmitir que la contabilidad no es la de hace 20, 30 años, es muy diferente, y las ventajas que puede ofrecer para justamente ventajas y beneficios, ¿no? Para transmitir justamente como el ejemplo que has mencionado, ¿no? Ese es muy, muy importante. Pero es un tema, como en varios de los que conversamos, siempre es un tema de cambio cultural. Estimado Oscar, antes de pasar a la ronda de preguntas, pongámonos en el escenario que existe un cambio en la normativa de la ley del impuesto a la renta. Yo mañana organizo un evento de capacitación de ese cambio lleno de auditorio, te lo aseguro. Existe una nueva versión de la NIF número 9, el auditorio a 10% de capacidad. ¿Por qué crees tú? Sí, porque lo que vengo mencionando justamente hoy día, y que también
escribí un artículo en el 2004 para análisis tributario sobre este tema, ¿sí? El tema de la tributarización de la contabilidad. ¿Por qué? Si tú dejas de presentar una declaración mensual, anual del impuesto a la renta, si cometes un error o algo intencional, claro, tienes la multa, tienes la sanción. Y ahí el temor, ¿no? El que viene con el garrote, la SUNAT, la administración tributaria te sanciona, ¿sí? Pero en la parte contable, ¿quién te sanciona? No hay todavía un tema de un ente supervisor. Solamente tenemos los entes normativos, digamos el caso del Consejo Normativo de Contabilidad y la SMB, que también emite normas y supervisa a ese grupo pequeño, reducido, bien como lo ha mencionado Oscar, ¿no? Entonces, hay algo que nosotros los contadores hemos generado, y digo para hacer, digamos, algo generalizado, hemos generado desde la academia, ¿sí? Y rapidito, de repente, porque me extiendo mucho a veces, es el tema, cuando tú le dices al estudiante, ¿cuál es la tasa de depreciación para unidades de transporte? Yo muchas veces en conferencias hago caer no solamente a los alumnos, están en primera fila los profesores y cometen el error de intervenir. 20%. ¿Y dónde está el 20%? En la ley de impuesto a la renta. Sí, pero la ley de impuesto a la renta no es la que determina la tasa de depreciación. Para eso hay un marco normativo, tendría que ser que la NIC 16 y el tema de la estimación de la vía útil. Pero es que eso es lo que les enseñan a los alumnos en la mayoría de universidades. Y puedo asegurarlo porque he visitado casi todas las universidades en el país, ¿sí? Y eso es lo que les enseñan. Y no solamente con eso, en general. Transmiten el tema tributario en lugar de decir, miren, bueno, para efectos prácticos vamos a usar las tasas que están en la ley de impuesto a la renta, pero ustedes lo que tienen que hacer es estimar, porque es hacer un curso básico, ¿no? Pero el problema surge ahí, el problema surge en la academia. El problema surge en la universidad, en lo que hacemos, voy a decir para que después no me digan que no se excluye, lo que hacemos los docentes en la academia. De acuerdo con eso, estimado Oscar, que me da culpa a los docentes universitarios ante la falta de masificación, información, orientación de la práctica contable pura y dura, marco normativo NIF. Mira, Tocayo, tú acabas de mencionar algo interesante. En el año 2000, 2001, 2002, hubo la primera adopción o la migración a las normas internacionales de información financiera. Todos hicieron un esfuerzo, años atrás, hicieron los ajustes necesarios, el costo atribuido que se incorporó y se quedó como costo en la propiedad, planta y equipo, y después de 3 años regresamos y siguen aplicando la contabilidad tributaria. ¿Sí? Un error de seguimiento, un error de constancia, y no le seguimos ¿cómo se llama? La aplicabilidad y los cambios que se vienen dando, porque es fascinante el mundo ahora. Y las normas contables se están adecuando a la forma de hacer negocios. Correcto. La forma de hacer negocios en el mundo hoy, los empresarios para ser competitivos tienen mucha imaginación. La contabilidad no tiene que exigir que el negocio sea, ¿no?, acorde con la contabilidad. La contabilidad tiene que capturar ello, analizarla y registrarla. Entonces, ahí creo que nos está faltando un tema de constancia y seguimiento. Entonces, por eso decía, estamos en un momento muy interesante cuando están mirando al Perú en una fase comercial de crecimiento. Y es el momento en el que tenemos que hacer las grandes reformas, aprovechar la coyuntura. Porque cuando hay grandes inversiones, entonces tú desembolsas y corriges todo. La contabilidad es la última en corregirse. El área contable es la última en proponer un presupuesto para mejora. No, que es el momento en el que tiene que poner. Acuérdense que cuando había la adopción por primera vez, la adopción del NIF por primera vez no es de la contabilidad, es de la empresa en su conjunto. Y tenías que poner ahí en ese momento cuánto de inversión necesitabas para poder cambiar el sistema contable, cambiar todo el equipo, capacitar al personal. Y no lo hicieron, algunos no lo hicieron. Cuando ya quisieron hacerlo, ¿qué hizo la gerencia? No, ya no hay presupuesto y se quedaron ahí. Entonces, este es el momento, por eso decía, insisto, aquí es el momento en el que tenemos que aportar y todos en conjunto hacer esta gran reforma de los negocios y de la parte de la contabilidad. Insisto, creo que debemos trabajar con la academia para que ellos sean los patrocinadores de los trabajos de investigación. Para que lo sean, tiene que tener visibilidad la academia, y aquí estos son mis alumnos y estos son los trabajos de investigación, pero reales trabajos de investigación que hagan que transformen el proceso productivo, que sea de aplicación para el país y para el mundo. Porque un trabajo de investigación simple, ¿no?, momentáneo, eso no le va a servir a ellos.
pero sí que tenga un impacto. real, ¿no? Entonces hay que mirar eso, creo que por ahí va el tema. Perfecto. Una Sí. precisión, ¿no? Fue 2011. ¿Sí? 2011. 2011. Fue 2011. ¿no? Claro, Y claro, ahí es lo que mencionaba, ¿no? Y el mensaje era, sí, a partir de 2011 son obligatorias las NIF, que no era, ¿no? Y las empresas supervisadas fueron las que entran en ese proceso, y yo siempre lo muestro en un ejemplo de clase, digo, miren, a ver, este informe, esta empresa, una de las tantas, ¿sí? El análisis lo hice, una investigación para 100 empresas, digo, esta empresa declara en el 2010, en su informe auditado, dice que aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, que corresponden a las NIF, aprobadas por adoptadas, oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Eso dice en el 2010. ¿Y qué dice en el 2011? Hace una declaración explícita de que aplica NIF, ¿sí? Y en el 2011, el informe comparativo 2011-2010 dice, ¿no?, que en el Perú las NIF son oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, y que son los primeros estados financieros elaborados bajo NIF, y que el año anterior se habían aplicado los PSGA y que los PSGA diferían de las NIF. No es solamente una empresa, ¿sí? Podría mencionar los nombres de las sociedades de auditoría, porque eso es público, y uno compara y dice, claro, es la misma sociedad de auditoría, está haciendo referencia al periodo anterior, pero el periodo anterior no dijo eso. ¿Y qué generó ese proceso? Un incremento de patrimonio tremendo en las empresas. ¿Y qué hicieron con ese patrimonio, con ese incremento del patrimonio? ¿Sí? Algunos distribuyeron dividendos, ¿no? ¿Y qué le dijeron a los accionistas? ¿Acaso le dijeron, el año pasado la información estaba mal? No, las normas han cambiado y con función de las normas se ha generado esta diferencia patrimonial, que no era. No era, ¿no? No, interesante tu comentario, ¿verdad? Interesante, pero mira lo que has tocado. Hoy creo que los inversionistas, los accionistas ya tienen más cultura Correcto, de sí. lo que es ganancia real. Sí. ¿No? Al principio de pronto generaron todos unos temas, pero hoy sí los tienen, Sí. porque preguntan al área contable. Se han preparado más en el tema. ¿Cuánto es distribuible Sí. y cuánto son expectativas de ganancia futura? Sí. Estos son estimaciones y esto es real. Ya, de aquí no distribuye y lo otro, en tanto no se realice, no se distribuye. Creo que no todos, pero sí hay gran cantidad de inversionistas, accionistas que conocen eso Sí. y ya están porque están descapitalizando a la compañía. Claro. La están descapitalizando. ¿Ok? Y se decía, los principios de contabilidad generalmente son sustancialmente, ¿no? La palabrita, Sí, sustancialmente, para Sí. normas internacionales de información financiera, ¿no? Sí. Muy bien. Estimado Mario, sé que tienes un evento importante, pero antes de que continuemos con Oscar Díaz y Oscar Falconi, ¿existe la contabilidad tributaria? Sí y no, y por qué. Dilo Una nomás, pregunta dilo. difícil de contestar. Por eso me vuelve este problema. No. Después una me sigue por redes sociales. Y mira, no existe la contabilidad tributaria. No existe. Nunca ha existido. A pesar de que por ahí he visto por redes sociales que hay un manual de contabilidad tributaria, impulsada incluso por el fisco, pero no Con la existe. misma sonada. La misma, sí, pero no existe la contabilidad. La contabilidad es netamente contable financiera, por decirlo así. Entonces, ¿basada en qué? Basada en principios, en normas, y esos principios, esas normas son estos cuerpos normativos que ahora emite el IASB, ¿no? Entonces, solo quería un poco comentar lo que justo decía Oscar. Hoy hay una nueva tendencia de lo que hubo en el 2011. Hoy muchas empresas dicen, recién es vigente la NIF a partir del 21-22 por estas resoluciones del Consejo y por la actualización de la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. Entonces, a partir de ese año es obligatorio, ¿no, señor? No es obligatorio. La obligatoriedad está, como dice Oscar, desde el 98 que se incorpora en la Ley General de Sociedades. Y si quiere ir más allá, de la década del 70 cuando se aprobaban en los congresos nacionales, o sea, está ahí. El hecho que, como dice, no hay quien verifique, no hay quien sancione ni nada, pero las normas están ahí y hay que cumplirlas. Claro. Y eso debemos inculcarlo en la universidad, porque lo que ha dicho Oscar es correcto. Tú vas y le preguntas hoy a un chico de cuarto, de quinto, sexto ciclo, cuál es la tasa de precisión y te va a decir lo que ha dicho Oscar. ¿Por qué? Porque los estamos acostumbrando, los estamos llevando, incluso algunos docentes, incluyo porque también soy docente, en ese camino errado de decirle al estudiante, te tienes que fijar en lo que puedas tener
en el tema tributario más no en el tema contable. Hoy la gran mayoría de empresas tienen cursos de planificación tributaria. No hay ninguna universidad que tenga un curso de planeamiento contable o financiero. No existe. Actualmente deberían haber cambios en la malla curricular. Sí, claro. Esa es una tarea que incluso desde la Junta tenemos facultad para poder ayudar, en este caso a las universidades, a mejorar ese aspecto, ¿no? Y esperemos que se dé. Por tu parte, estimado Mario, comentarios finales de trabajo desde la Junta de Decanos para esa labor. Como indico, estamos trabajando en eso. Es difícil poder llegar. Se han hecho cursos de formación en lo que es NIS para pymes. Hoy tenemos la guía práctica para microempresas, que esperamos ayudar a difundir. Pero a veces nos cuesta un poco ingresar a la escuela, porque tenemos que partir desde ahí, ¿no? Que partir de la academia, ¿no? De la escuela. Intentamos hace 2 años ingresar a las universidades, se mandó una convocatoria toda y solo creo que 10 participaron, ¿no? Para ese curso o ese programa de formación. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero se requiere de todos, ¿no? Entes reguladores, junta, consejo normativo, academia, colegios profesionales, ¿no? Porque los colegios profesionales tenemos mucho que hacer ahí, y obviamente el gremio empresarial. Muy bien, estimado Mario. Yo sé que tienes un evento importantísimo de la firma de BDO, de tu casa, y agradecemos mucho por tu participación. No, ¿Sí? Muchas gracias a ustedes y bueno, lo dejo en buena compañía con 2 grandes maestros. Tenemos unas preguntas más y gracias por tu participación. Ok, gracias. Muy bien, estimados amigos, despedimos a Mario Alfaro, que tiene un evento de la firma BDO de su casa, así que él tiene que salir volando a un evento muy importante. Y estimado Óscar Falconi, tengo una pregunta. Yo sé que Óscar Díaz ha sido miembro del Consejo Normativo de Contabilidad, pero pueden haber discrepancias amistosas, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿no? Es que tiene que ser así. O sea, los debates se tratan de eso, ¿no? De una forma alturada, discrepar, así se construye el conocimiento. ¿Qué tan efectiva ha sido la labor del Consejo Normativo de Contabilidad hasta el día de hoy? Una pregunta, para una pregunta general, una respuesta general. No, pero vamos a ver a dónde tenemos que llegar. Creo que hay que ver las fases. No todos los que están a cargo de la Junta en determinados periodos logran cumplir los objetivos. Yo sé que hoy la Junta de Decanos ha elaborado un plan estratégico para el año 30, ¿no? 2030. Al 2030 han elaborado un plan estratégico. Ahora, el tema está, y por eso lo reitero, es que en ese plan estratégico hay que ponerle el esfuerzo profesional y personal de los que están liderando. Y lo que tiene que haber es un tema de continuidad. El problema que estamos enfrentando y afrontando es que termina una gestión, borrón y cuenta nueva. Termina una gestión, borrón y cuenta nueva, y eso no es aceptable. Nosotros somos profesionales que buscamos la continuidad. Somos profesionales que planificamos para un objetivo en el horizonte. Planificamos para evitar el tema de la empresa en marcha. Y hoy estamos planificando para un tema de sostenibilidad. Y en el tema de sostenibilidad tenemos que trabajar en el tiempo. Y hoy tenemos que tomar acción para que esto se vaya cumpliendo en determinadas. Y eso tiene que ser también en la Junta. Debe haber un plan en el cual todos los que lleguen se comprometan a continuar con el plan. No desviarse de ellos. Concentrarse y, de ser posible, darle mayor fortaleza a cada uno de los procesos de cada año para poder lograr y conseguir. Nuestro objetivo como profesionales es que el mundo, la comunidad de negocios nos vea con otros ojos, nos vea como sus asesores, nos vea como las personas con las que pueden confiar, nos vea como ese profesional en el cual les puedan preguntar primero, antes de tomar una decisión de inversión: Óscar, dime, esto vamos a hacer, ¿estás de acuerdo? ¿Qué sugieres? Mire, qué interesante es cuando te tocan la puerta primero a ti antes de tomar una acción. Y no al final, solamente para darte los documentos, contabiliza. No te están tomando en consideración, o sea, el puesto no es serio. Creo que por ahí va el tema de ayudar a todas las gestiones de la Junta a través de un plan de continuidad. Tiene que ver, todos deben comprometerse a,
¿no? Todos deben comprometerse. No sé qué opinas, tocayo. Sí, creo que la pregunta iba por el Consejo Normativo. Sí. ¿Sí? No sé si la confundió o quiso eludirla. La pregunta es, bajo tu percepción, la labor del Consejo Normativo de Contabilidad. Claro, entonces ahí viene una parte importante, mira. Yo quería ver esta fase, primera fase. El Consejo Normativo ha sufrido un cambio desde mi punto de vista radical, 180 grados, desde mi punto de vista. Han hecho cambios. Hemos trabajado con el Consejo Normativo, creo que varios años, con un contador. El cargador. Y el contador ha hecho también su esfuerzo en buscar reformas al proceso de hacer la contabilidad, tanto para las entidades del sector del Estado como para las entidades públicas. Y ahora lo que se está haciendo es el esfuerzo ya mucho más radical. Voy a ponerlo así, radical entre comillas. Se hace la aplicación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Qué pasó antes? Se decía, para poder actualizar la contabilidad vamos a hacer el sinceramiento contable. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, y el sinceramiento contable nunca se ha dado. Y ahora se ha puesto el plazo, las NIC-SP, en el plazo que establece la norma internacional de contabilidad 33, la adopción por primera vez 3 años, primera fase, segunda fase y viene la tercera. Y el cuarto se tiene que dar. La mayoría de contadores del sector público están esperando, igual que el tema del sinceramiento contable, lo van a aplazar. Y yo espero que Óscar, al menos, o la que está liderando, diga, se da en el año 2027 los primeros estados financieros de acuerdo a NIC-SP. Y tiene que ser así. Porque si comenzamos a ser flexibles, a ser débiles en ese sentido, se va a correr la suerte de que todo el esfuerzo se va a ir o se va a diluir. Entonces, yo creo que el Consejo Normativo de Contabilidad ahora ha tomado una posición mucho más radical, ¿no? Mucho más profesional y sobre todo ha dado esa evidencia de tener la voluntad de hacerlo. Creo que esa es la parte importante. No sin haber mencionado la anterior que también lo hizo, pero bajo una perspectiva mucho más flexible. Creo que ahora ese cambio es la parte importante, la acción, la gestión misma de querer hacer el cambio y la transformación en el sector público y en el sector privado también. Ahora, me está faltando algo ahí en el Consejo Normativo que yo lo critico también. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y estaba practicando y recién estaba haciendo mis labores de auditor y había una observación del auditor a la contabilidad. ¿Qué hacían? Enviaban una comunicación al Consejo Normativo de Contabilidad y el Consejo Normativo se demoraba, pero enviaba una respuesta con todos los temas normativos y los asientos contables sugeridos. Hoy se ha perdido eso. Hoy no lo tenemos. Porque el Consejo Normativo es el ente oficializado para dar la interpretación a la norma. No es la academia, no es los colegios de contadores públicos, no es ni siquiera la Junta de Decanos de los colegios de contadores públicos. Yo entiendo, está por ley que el Consejo Normativo de Contabilidad es una de sus funciones. Dentro de sus funciones, interpretar la norma y responder a cualquier consulta. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí es donde tiene que trabajar la Junta de Decanos y para ello tiene que tener los asesores, los consultores necesarios que tengan trayectoria en la aplicación de las normas internacionales de información financiera, que tenga la trayectoria del conocimiento de la normatividad, sobre todo que sea aquel profesional que tenga la imagen y haya logrado ese prestigio y respeto en la comunidad contable de que lo que él diga es lo que es, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa en lo que la norma prescribe. Por favor. Bueno, los que me han escuchado hace muchos años y lo que sigo manifestando, yo empecé el primer periodo en el Consejo Normativo en el año 2017. Estuve 2 periodos. Debió ser 6 años, pero estuve como 7 años y medio por el tema de la pandemia, hubo una demora ahí. Y desde que yo empecé, y ojo que con el respeto y el cariño a quien estaba antes, he compartido 2 gestiones en el Consejo Normativo. Desde antes de entrar y estando ahí, yo siempre fui bien crítico en ese tema, de la labor que desarrollaba el Consejo Normativo. Y lo mencioné casi al inicio, ese desfase en la aprobación de las normas
una norma que se aprobaba en el 2009 y se aprueba en el 2010 en el Perú para que entre en vigencia en el 2011, algo así. Y después empieza, y esta presión que hubo por la parte del SMM mejoró, pero sí, era un proceso muy lento, ¿sí? Una o dos veces que se reunía el Consejo en el año, ¿no? Y entra Óscar Núñez y le dio un cambio radical, o sea, con muchas iniciativas, con muchos proyectos, ¿sí? Teníamos, y en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia empezamos a trabajar y se sacaron normas importantes, se ha reordenado todo esto, ¿sí? O sea, el trabajo sí ha sido, digamos, hay un tema, yo considero que positivo, o sea, no voy a negar ese tema del problema que ha habido antes, pero sí se ha ido mejorando, ¿no? Un tema primero de reordenamiento de las normas, era muy confuso, muy enredado, ¿sí? Tuvimos que buscar que nos ubiquen el convenio, el contrato con el IASB. O sea, ¿de dónde sale este tema de oficializar? ¿Sí? Y el contrato es bien claro, o sea, el contrato te cede las normas. O sea, tú como país las tomas como propias. Es algo curioso, no lo sabíamos el contrato. O sea, ese contrato te cede a ti el uso de las normas, porque pagas, no es que sea gratis, ¿sí? Y entonces el tema es que se aprobaron, porque las apruebas como normas tuyas, propias del país, ¿sí? Entonces se ha ido, digamos, mejorando cosas como esas. El caso de las NICs SP es un caso muy particular, no es tan fácil como el caso de las normas en las empresas privadas, es más complejo, tú lo conoces en el sector público, sí, de por sí en el sector privado después es difícil, ¿no? Y este tema de las prórrogas, justo ese artículo que les mencioné en 2004, el PSGR, las NIF y la tributación de la contabilidad del país de Perú, el país de las prórrogas. Porque era típico, ¿no? O sea, pero que ha ido cambiando, ha ido mejorando. Hay que reconocer que está haciendo una mejor labor. Se nos viene dentro de poco el informe Ross, que va a transparentar, va a evidenciar cosas que ya sabemos y quizás otras más, y eso debe servir para apuntalar y mejorar el tema de la profesión. Estimado Óscar Díaz, ¿es necesario, según tu apreciación, de que existe una norma con rango de ley que pueda dotar de facultades de supervisión, de fiscalización y de sanción al Consejo Normativo de Contabilidad? Y de esa manera aquellas empresas, según los umbrales que se han mencionado, que están obligadas a adoptar las normas internacionales de información financiera y no lo hace, para que el Consejo Normativo de Contabilidad pueda fiscalizar y supervisar y por ende sancionar el incumplimiento, ¿crees tú? Yo lo afirmaría, o sea, yo diría de frente de arranque que sí, ¿no? Acá hay un tema ya de antecedentes, ya el Banco Mundial ahí ha recomendado este tema, ¿no? O sea, o que se fusionara, digamos, el Consejo Normativo con la SMB. Eso lo discutieron antes de que yo ingrese al Consejo Normativo, ¿sí? Hubo esa discusión y no aceptaron, ¿no? O sea, algunos miembros se opusieron a que se diese esa figura, ¿sí? Va a salir en el informe, estoy seguro que va a salir en el informe Ross, ¿sí? O sea, no es que lo haya visto, estoy seguro que va a salir porque es un tema lógico. O sea, apruebas la norma y en algún momento me acuerdo que lo conversamos, va a estar bien bonita la norma, ¿sí? Va a quedar muy bien. Por ejemplo, la norma peruana para microempresas, ¿sí? Ahora, que las apliquen. O la NIF para las pymes, ¿sí? Se aprobó la versión vigente. Como dijiste, ¿qué universidades las aplican? Yo he revisado, he hecho investigaciones sobre las mallas y perfiles de las poco más de 60 universidades en el país que dictan contabilidad y no hay, y mi universidad tampoco, ¿sí? La verdad, claro, porque apuntamos, digamos, a otro mercado, pero hay una falencia ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo atender eso? O sea, ¿voluntariamente las empresas van a adoptar las normas? Como dijo Mario, ¿no? Lo perciben como un sobrecosto. ¿Cuál es mi beneficio? No, sigo como estoy. Pero lamentablemente necesitas un mecanismo de normatividad y supervisión. Y lamentablemente eso siempre va acompañado con un tema de sanciones. No es que esto tenga que ser, digamos, el fin de sancionar, pero muchas veces es pues un tema preventivo, ¿no? O sea, el tema de, mira, que está la sanción, ¿no? Como lo tiene también la SMB. Que sea el Consejo Normativo, que sea la SMB,
Eso habrá que discutirlo y eso habrá que verlo ya a un nivel ya de legislativo, pero que tiene que haber un ente que se encargue de supervisar la aplicación en general de las normas contables, en general, que hablemos no solamente de las NIF, hablemos del plan contable y hablemos de otras normas, ¿no? Que puedan ser necesarias, va a tener que ser, tiene que ser. Perfecto. ¿Alguna réplica? ¿Posición contraria? Rango de ley tiene que tener la norma. Rango de ley. Rango de ley, definitivamente. Lo que hizo Colombia. ¿No? Exactamente. Eso sí tiene que darse así. Y tiene que haber un tema de supervisión por un ente externo a todos estos entes supervisores. Tiene que ser uno exógeno todo ello, externo, que pueda aplicar y lleno de profesionales que hayan pasado por todo esto, que tengan trayectoria. Porque hacer una supervisión de gabinete es nefasto, lo que está pasando con la Contraloría. Gente que viene a hacer supervisión y no tiene todavía el expertise, la experiencia de años. No estoy diciendo que el profesional malo, sino lo que pasa es que para poder ir escalando, tú sabes también, hay que ir paso a paso, step by step. Y en la formación de un profesional en una firma grande, no empiezas de socio, empiezas de asistente, staff, senior, semi-senior, supervisor, gerente, director gerente, y hasta llegar a socio. O sea, hay un proceso de formación del profesional. ¿Por qué llegas todo ello? Hasta llegar a poder ser socio, tienes que haber evidenciado experiencia en cada uno de ellos. Y es lo mismo que pasa cuando lleguemos a tener a un ente supervisor, fiscalizador de todo eso. Alguien que conozca, que tenga todo el proceso. Hoy las normas internacionales de gestión de la calidad 1 y 2 ayudan en esos elementos. Entonces, ayudan primero, a establecer las normas y dos, buscar al profesional que debe ser el que haga el control de calidad dentro del proceso de la auditoría y también para las empresas. O sea, hay todo un tema. Definitivamente mi respuesta es, tiene que haber rango de ley para ello. ¿Quién lo tiene que hacer? Sí, y todos tienen que someterse. Acá no hay que yo soy una entidad que vengo de arriba, que todas sin excepción, desde la más pequeña hasta la más grande. La subvención es para todos. Insisto, aquí tenemos un bache bien importante de las empresas, medianas y pequeñas empresas, que aplican NIS para pymes, pero la NIS para pymes no se enseña. Si ustedes ven ahora y abren el abanico de cursos de capacitación, todos dicen NIS plenas, todos, pero nadie se aventura a ver, y acaban de aprobar las NIS para pymes, la última edición. Entonces, ¿y qué está haciendo el Perú para ello cuando tenemos casi el 90% de las empresas medianas y pequeñas en el Perú? Hay que ayudarlos, hay que trabajar con ellos, que no sientan que esto es un peso. Para las entidades pequeñas, casualmente, la norma se vuelve más flexible, más simple. Se vuelve más compleja para una entidad que tiene más transacciones, cuando ya tiene instrumentos de cobertura, tiene derivados, tiene una complejidad que hay que tener profesionales para ello. Pero una micro y pequeña empresa que sus transacciones son más simples, para eso están las NIS para las pymes. Hay que ayudarlos en ese sentido, que no sientan que esto va a ser un tema de complejidad y va a ser difícil. Al contrario, va a ser más fácil en tanto ellos acepten que tener una contabilidad ordenada les va a ayudar a ser competitivos en el mercado. Porque yo he visto personas en Gamarra que para mí son los gerentes del comercio exterior más fascinantes que hay, porque conocen el mercado mundial, en qué época debo exportar o importar a tal zona o tal zona, lo conocen, pero lo que le está faltando es ordenarse, buscar ahí, y ellos ven a la contabilidad como un tema, como un enemigo, pero si los ayudas, le dicen, mira, te vamos a ayudar y todo lo que tengas para que tú puedas visualizar, porque el empresario, mientras tenga todavía dinero, dice estoy bien. Cuando el dinero comienza a escasear es cuando comienza a preocuparse. Lo que tenemos que hacer es ordenarlos para que ellos sepan en qué momento y cómo están llegando el dinero, si realmente es su utilidad o no es su utilidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí va a ir nuestro aporte a la contabilidad. Estimado Oscar Díaz, una pregunta de la audiencia. Si ambos expositores están de acuerdo, ¿no?, que se debería de dotar facultades de supervisión y de sanción al Consejo Normativo de Contabilidad o a otro ente regulador, ¿por qué no existe iniciativa hasta ahora?
O sea, no es fácil, ¿no? A ver, en el 2022, si no me equivoco, cuando se modificó con el 1525 el Sistema Nacional de Contabilidad, eso no le correspondía al Consejo Normativo, sino a la Dirección General de Contabilidad Pública, que le habían facultado para modificación. Y con Óscar Núñez vimos, porque me pidió también un tema de colaborar en esa parte, ¿sí? Y estuvimos viendo justamente ese tema, ¿no? Y en la matriz inicial de cambios se propuso justamente el tema de que el Consejo Normativo tuviera facultades para supervisar, para regular. O sea, se incluyó en la propuesta. Y estas modificaciones de la obligatoriedad de aplicar NIC SP y la vigencia de las NIF. ¿Sí? Excelente, todo bien, ¿no? Y ya después me llama Óscar y me dice, no podemos incluirlo. Ya lo revisaron con el área legal, todo, ¿no? Porque esto implica un tema presupuestal. ¿Sí? Presupuesto. Y se tuvo que retirar. Lamentablemente el Consejo Normativo tiene muchas, no diría muchas, tiene grandes limitaciones en tema de presupuestos. O sea, el gobierno central no ve tampoco, y el legislativo no ven al Consejo Normativo también como una institución, digamos, estratégica. Muy diferente a la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Que es la que preside también Óscar Núñez, ¿sí? Claro, porque abarca todas las instituciones públicas, todas las instituciones del Estado. Ahí sí, digamos, ¿no? Pero lamentablemente no va por un tema presupuestal. Y esto, digamos, si esto viene como una recomendación del informe Ross, que yo estoy seguro que los consultores del Banco Mundial lo van a proponer, yo creo, porque ese es un tema, digamos, que no solamente se da acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es que sepa lo que esté en el informe, sino digo lo que yo creo que podría estar como una recomendación, y implica buscar alianzas en el Congreso para alguna iniciativa legislativa que permita justamente incluir en la parte presupuestal este tema, ¿no? ¿Sí? Pese a la gran restricción, lamentablemente. Estimado Óscar Falconi, ¿en quién recae la responsabilidad? ¿En la empresa o en el contador público asesor de la empresa cuando omite la obligación normativa de adoptar las NIF para el reconocimiento y medición de todas las operaciones económicas de la empresa? Por favor. Qué interesante pregunta. Depende. Depende. Eso Porque sí, hay transacciones, mira, te lo voy a poner así. El contador hace la contabilidad bien. Ya. Y llega el gerente y le dice, quiero que hagas este otro asiento. Él cumplió su función hasta donde estuvo. Y ahí viene la intromisión en la formación de los estados financieros de parte de la gerencia, que no debería pasar. Pero en tanto el profesional cumple y ha demostrado a la gerencia, a los directores, a los accionistas, que es un profesional que nadie le va a hacer cambiar su estado financiero, en tanto ha sido preparado de acuerdo con lo que prescribe la norma, no deberían cambiar. Yo digo depende, ¿por qué? Porque el contador no es dueño de la gestión. El que es dueño de la gestión es la empresa, el accionista. Entonces, lo que va a hacer el contador, y ahí hay otro tema de error que muchos accionistas o empresarios dicen, porque la contabilidad, por aplicar la contabilidad ha tenido pérdida. No, señor. Usted ha tenido pérdida porque su gestión ha sido pésima. Y lo que está haciendo la contabilidad es capturar esa gestión errada y ha generado pérdida y poner la pérdida. Eso es lo que tiene que hacer la contabilidad. Por eso digo, la responsabilidad no va a estar en tema de la gestión de parte del contador, es de parte de la administración. Lo que tiene que hacer el contador es contabilizar bien o mal esa gestión. Eso es lo que tiene que pasar. Y los contadores hoy tienen que prevalecer su decisión y tienen que demostrar ante los directores, los accionistas, que él es tan capaz y lo que ha hecho es lo correcto y está ahí. Y tiene que ganarse el respeto de ellos. Inclusive yo en algunos casos cuando he escuchado a algunos banqueros, personas de bancos que evalúan la solicitud de propuesta, dice, este contador, sí, este es bueno. No, lo que él diga está ahí, ese es bueno. Mira, para que veas cómo ya el sistema financiero viene mapeando a los contadores.
Y de pronto por ahí encuentra un estado financiero de un contador que no conoce, lo tiene que de nuevo revisar, evaluar, a ver, hasta que puedan lograr tener la confianza del sistema financiero. Entonces, eso es importante, que el contador tenga su imagen, su prestigio y sea respetado. Que lo que está en los estados financieros es lo correcto. Esa es la responsabilidad de ellos. La gestión, por eso digo, depende cuando tú me pones el tema así entre la espada y la pared. Si me estás poniendo, él es dueño de hoy, yo soy dueño de la contabilidad, ¿no? ¿Sí? Estimado Oscar Díaz, ¿coincides con los comentarios de Oscar Falconi que en el quehacer contable existe una intromisión por parte de la gerencia? Porque el contador no tiene que ajustarse a los requisitos específicos de la gerencia de mover aquí o mover allá, sino aplicar estrictamente la norma contable. A ver, ¿coincides, no coincides? Puedes generar un tema de enemistad. No. No, o sea, no hay necesidad de... Y podría contar una anécdota de hace muchos años que de repente Oscar ni se acuerda, ¿no? Pero coincido en parte. Ya. ¿Sí? Coincido en parte. ¿Por qué? Independencia de criterio. Muy bien. ¿Sí? Y la preparación de la información financiera, si bien, digamos, la gerencia es la responsable de la presentación de la información financiera, o sea, los contadores públicos somos los responsables somos los que preparamos esa información. ¿Y a qué tenemos que remitirnos? A lo que llegan los estándares internacionales, a las NIF, ¿no? Y si compete alguna norma legal, en lo que competa, ¿no? ¿Sí? Si yo estoy seguro que he preparado la información financiera en función de mi conocimiento y lo que establecen los estándares, yo no puedo aceptar, ¿sí? O sea, yo no puedo deslindar, o sea, yo no puedo decirle no. O sea, No debe. no debe. Sabemos que en la práctica sucede, ¿no? Pero yo me voy un poco más a la pregunta más, por eso decía, en parte podemos diferir, me voy más a la pregunta teórica, yo diría no. O sea, hay independencia de criterio y a veces se los he dicho a los alumnos, ¿no? Profesor, pero a veces hay personas que dicen que sí, porque si no lo hacen van a quedarse sin trabajo. Te quedarás sin trabajo. Es fácil decirlo, ¿no? Te quedarás sin trabajo. Pero es más fácil que pongas la cabeza en la almohada y que puedas dormir tranquilo de que hiciste las cosas bien, ¿sí? Y oportunidades de trabajo, si eres un buen profesional, no te van a faltar. En teoría, digo en teoría porque sabemos que en la práctica eso no es tan fácil. Quizás algunos lo podemos ejecutar de una manera más práctica, ¿no? Pero que hay intromisión, tampoco generalizarlo, ¿no? Pero sí, que sí, si hay casos, sí, yo los he visto. O sea, yo como profesional independiente, he tenido casos, o sea que, bueno, hasta acá nomás. Muchas gracias, chao. Sin pelear, ¿no? Porque no he aceptado modificaciones, ¿sí? Y eso, digamos, más los que estamos en la docencia, tenemos que transmitirle eso a los jóvenes, ¿no? O sea, no puedes estar supeditado, salvo que venga alguien pues, externo y te diga, no, sin efecto, acá hay algo que te recomendamos que tienes que modificar. Es muy distinto, ¿no? Pero no cambiar la información porque muchas veces se da por tema de intereses de grupos, intereses personales. Hemos tenido evidencia, ¿no? A comienzo de siglo de tantos casos de fraudes contables. Sí, los hay. Es bien difícil realmente lo que mencionas. Por eso lo decía, ¿no? En teoría, ¿no? Claro, por ejemplo, un caso, cuando me despiden, ¿por qué? Porque son lo mismo. Mi señora lo mismo dice, pero tú no piensas en tus hijos. Pero es algo sí, lo estoy pensando. Sí, lo estoy pensando. Casualmente lo digo para aquellos, y ahora mis hijos que ya están y son profesionales, dice, papá, me dice, ¿no te has hecho lo que... Claro. Por su mamá le cuenta, pues, ¿no? Dice, sí, pero es que hoy ustedes están tranquilos. Ustedes pueden vivir y decir que su padre, ¿no? Lo que hizo, ¿no? Pero eso es una decisión personal. Sí. Por eso digo, tú tienes que lograr tu imagen, tu prestigio, te cuesta trabajo, mantenerte te va a costar más todavía, aún, ¿no? Y es fácil a veces caer con una acción de un todo lo que un segundo, todo lo que has construido es fácil, por eso mantenerse es bien difícil. Sí. Pero es lo que proponemos nosotros, tiene que ser, y para poder brindar, yo me acuerdo mucho un evento cuando se enseñaba ética profesional. Y vi un escenario que el que iba a enseñar ética bajó del escenario, agarró el tacho y comenzó a agarrar y echar todo los papeles a su tacho. Todo lo que estaban adelante, ¿no? Y llegó al hijo, bueno, ya terminé de enseñar, esto es ética. Mira, qué gran mensaje, ¿no? Qué gran mensaje. Tú la ética no lo tienes que decir o pregonar, sino lo tienes que, así es, demostrarlo. Y él se bajó y comenzó a recoger todo lo que estaba ahí. Dijo, ya, esto es ética. ¿Qué les parece a ustedes? Sí. ¿No? Entonces,
hay situaciones en que como profesionales nosotros nos sacrificamos, pero tenemos que dejar una evidencia, y como decimos los auditores, evidencia persuasiva, que esto es lo que se tiene que hacer por esto y por esto, ¿no? ¿Okay? Entonces yo creo que ahí hay bastantes temas, hay propuestas que estamos realizando, hay profesionales que también son éticos profesionalmente, y hay otros que todavía son cuestionados por muchas cosas, pero nosotros tenemos que empezar a cuidar la imagen profesional. Yo te agradezco, Juan, por este tema, estas conversaciones, estas reuniones, porque nos dan la oportunidad de emitir un mensaje a la comunidad de negocios, emitir un mensaje a los contadores, a los futuros contadores. Yo le decía en Alafec, en la presentación, decía, tenemos que darle otra oportunidad y otra propuesta a los futuros estudiantes de la contabilidad. ¿Cómo los podemos convencer para que estudien la contabilidad? Que la contabilidad no es lo que ustedes piensan de hace 20 años. La contabilidad hoy es propuesta de crecimiento y de futuro. La contabilidad es propuesta de sostenibilidad. La contabilidad es hoy prepararse. Estamos formados para ser el gerente, el director financiero del grupo empresarial. Para eso nos forman. Pero tenemos que nosotros creernos que eso es. Entonces tenemos que cambiarle esa imagen y decirle, tú, estudiante, te preparo para que seas el director de esta empresa, el gerente general. Para eso estás. ¿Okay? Entonces creo que eso es un trabajo que tenemos que empezar. Estamos en una coyuntura y tenemos que empezar a hacer toda esa transformación. Muy bien, ya vamos finalizando. Hay un comentario de un colega, Tino, por la multiplataforma de Gestionando Negocios. Él comenta y dice, para lograr la verdadera masificación de las NIF en el Perú se requiere ajustar la normativa, educar al mercado, fortalecer las instituciones de control y proveer herramientas adaptadas al tamaño empresarial. Solo así se garantizará una aplicación real, útil y sostenible de las normas internacionales de contabilidad en todo el país. Bueno, un comentario que lo rescato entre los muchos que hay en la multiplataforma. Estimado Oscar Díaz, para ir finalizando, ¿cuál debería ser el rol de SUNAT frente a los estados financieros no preparados bajo las NIF? Sabemos que cuando uno elabora una declaración jurada, te permite seleccionar el marco normativo que la empresa ha adoptado. No aplica, no hay estoy omiso. NIF plenas, NIF pymes y con más seguridad para el próximo año o para este año, norma peruana de información financiera para las microempresas. Más seguro que hay 3. Yo, auditor de SUNAT, la empresa omite esa obligación. Omite. ¿Cuál debería ser el rol de la SUNAT? A ver, yo ahí siempre también he sido bien crítico, ¿no? Acá no es nada en contra de la administración tributaria, que requiere muchos cambios. ¿Sí? Lo que mencionó Mario justo se me vino a la mente porque lo iba a mencionar y se me pasó. La Junta de Decanos ha celebrado un convenio con SUNAT el mes pasado. ¿Sí? El mes pasado para fortalecer todos estos temas, ¿no? O sea, ¿y con quién mejor? Con el gremio profesional, con la Junta de Decanos. ¿Sí? Justo se hizo en la Universidad Católica y conversamos justo ese tema que mencionó Mario, el tema, no, lo mencionaste tú, ¿no? El tema de que te empiezan a llegar los correos porque has firmado, ¿sí? Que me pareció bien, claro. Cuando yo también empecé a recibir excelente, ¿no? Porque yo no sé si alguien está utilizando mi matrícula y está presentando, supuestamente firmando estado financiero, ¿no? Balances. ¿Sí? Y conversamos eso con Marilu Llerena, justo que lamentablemente que tenía muy buenas iniciativas y la han cambiado, y el tema de que apuntaban a eso, ¿no? O sea, el tema de la inhabilitación, ¿sí? Claro, porque está bien, ¿no? Has firmado. ¿Y estás hábil? ¿No? Hay casos en que sabemos que no. ¿Sí? Y hace años informaba, ¿no? La administración tributaria informaba a los colegios y los colegios verificaban si es que habías firmado o no estando inhábil y te mandaban una amonestación o una sanción dependiendo de la gravedad. Entonces, la administración tributaria no tiene facultades para temas contables. Que ha tenido intromisiones y que también las ha persistido en ellas, sí, el famoso
la resolución 234 de libros y registros vinculados a asuntos tributarios, ¿sí? Libros y registros vinculados a asuntos tributarios. Claro, no libros contables, porque no puede, no tiene, hubiera sido inconstitucional. ¿Y por qué es que saca esta resolución si la contabilidad tenía, digamos, claro, qué norma? El Código de Comercio de 1902, con esos artículos vigentes, ¿no? Teneduría, libros, foliados, sellados, empastados, nos quedamos, ¿sí? Por eso digo, hay que hacer una culpa, nos quedamos, o sea, no hicimos nada y encontró justamente un espacio donde le podía servir. Y ¿quién hace ahorita un libro contable que no sea diferente a lo que establece el esquema del formato de SUNAT? Ahí, sería un sobrecosto, ¿sí? Sí, digamos, ellos han establecido los formatos, tampoco es que se alejen mucho de lo que nosotros tenemos, pero lo han hecho más orientado a sus fines. Eso para ir, digamos, reseñando algunos puntos. Yo no considero que la SUNAT, la Administración Tributaria, sea la que le competa establecer si es que aplicaste adecuadamente o no las normas, ¿no? ¿Sí? Que no, esto fue desde el año 2024, creo que fue la primera vez que apareció, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué habrá puesto el contador? Ni plenas ni pymes. ¿Sabía ese contador la diferencia? ¿La gerencia sabía que se estaba aplicando o no se estaba aplicando? O sea, ¿qué escojo? ¿Sí? De Tim Marín. De Tim Marín. La verdad, porque eso se ha conversado y se ha visto cuando empezó. Sorpresa, ¿y ahora qué pongo? Porque en la práctica sabemos que hay muchas empresas que no están aplicando ni las NIS plenas ni las NIS pymes. O sea, y hablamos de pequeñas, de medianas incluso, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay un tema ahí, y ¿quién tiene que ver qué es lo que aplica? O sea, la Administración Tributaria, ¿qué puede hacer? Simplemente decirte que si al final busca evidencia, dice, marcaste NIS plenas, ¿qué va a hacer? ¿Va a verificar si la transacción ha sido reconocida de acuerdo a temas contables que se dice en la norma? Pues no le compete. Hay tributaristas que han cuestionado justamente ese tema, ¿no? ¿Sí? Nosotros asumimos de que esto fue porque eso se conversó en el Consejo Normativo cuando se estaba trabajando todos esos esquemas, el tema de alianza con la SBS para el tema de que los bancos pidan los estados financieros sobre la base de NIF o en algunos casos auditados, el esquema de también trabajar con la Administración Tributaria, se planteó esas posibilidades y al año siguiente salió el tema de que se incluyó esto como un tema. Quizás el representante lo llevó a la SUNAT y ahí lo incluyeron, no sé, podría ser. Pero yo insisto, o sea, no le compete a la Administración Tributaria. Eso puede generar más desorden, más confusión, ¿sí? Y habría que ver, o sea, digamos, se han ido preparando más, están 100% preparados para determinar si una transacción se aplicó en forma adecuada bajo NIF. Habría que ver eso, ¿no? Yo he participado en 3 capacitaciones a principales contribuyentes. ¿Sí? En algunos casos, por ejemplo, digamos, NIC 7, no sabían para qué se incluían en el 234 el formato 318, si no me equivoco, del estado de flujo efectivo. No sabían. Sí, a veces ni el mismo contador público sabe para qué, cómo elaborarlo y para qué usarlo. ¿Sí? Perfecto. Estimado Oscar Falconi, ¿coincide con la postura de Oscar Díaz que no le Con toda compete a la confianza, SUNAT? Estamos sin guantes hoy. No, Adelante, por favor. definitivamente no es un campo de acción de la SUNAT. Yo lo que también estaba proponiendo era que la SUNAT sí obligue que las declaraciones juradas sean firmadas por un contador público colegiado habilitado. Eso sí tiene que estar y sí le compete. Así era, ¿no? Así era Claro, antes. así que así era. Pues, eso le compete y eso tiene que volverse. Y los colegios tienen que actualizar sus padrones y tienen que tener la habilitación rápida